Buenas tardes, mi nombre es Ramón Eduardo Castro, soy abogado especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Bogotá, técnico laboral en investigación judicial de la Escuela de Investigación Criminalística y Criminológica, acá también de la misma ciudad. Actualmente hago parte de grupos de defensores de derechos humanos en la regional Meta, departamento del Meta, en los Llanos Orientales. Por razones de seguridad entenderán ustedes que realizo este video en este formato de acuerdo a las preguntas que me han realizado para efectos académicos y teniendo en cuenta que se va a subir un video a el canal de YouTube en el cual no me interesa que salga mi identidad plena. Bueno, comencemos de acuerdo a las preguntas que nos hace el doctor Luis Enrique Moncada para la maestría que está cursando en la Universidad de Yacabú. Importancia de la clasificación de los penados es la primera pregunta. Ok, considero la importancia de esta clasificación de los reclusos en los centros penitenciarios, que ella obedece a determinar en cierto grado la adecuada administración y control social dentro del mismo centro carcelario, es decir, la respuesta a su pregunta tiene dos aristas. La primera arista corresponde a una organización administrativa de acuerdo a la capacidad instalada del mismo centro reclusorio, así como del talento humano y recursos en infraestructura con que se cuente, es decir, de acuerdo con el área que se disponga, se puede disponer mejores condiciones de habitabilidad para los penados, con el fin de evitar el hacinamiento, que hoy por hoy pues, se presenta en todos los centros, o la mayoría de los centros penitenciarios en nuestros países latinoamericanos. Igualmente, se dispone de un grupo de personas entre guardianes, profesionales de la salud tanto física como mental, así como otra serie de colaboradores que mejoren las condiciones de vida que por sí son deplorables en la cárcel. Este desde un primer panorama administrativo, ¿cierto? Y que involucra la importancia de la clasificación de los penados en las cárceles. Por otro lado, tenemos o resaltamos la clasificación de los penados desde un criterio netamente personal, es decir, se debe observar la situación jurídica de cada uno de los que allí ingresan, como es el hecho de estar condenados o aquellos que simplemente están detenidos y procesados. También el delito por el cual se les aplica la medida de aseguramiento para establecer su grado de peligrosidad. O sea, el grado de peligrosidad del delincuente es importante. Igualmente el género, si es hombre o si es mujer, así como su edad, o sea, si es menor de edad o un adulto mayor. Ello teniendo en cuenta que para cada una de estas personas existen diferentes tratamientos, diferentes métodos y diferentes centros de reclusión. Lo importante es buscar en cada interno su reinserción social efectiva. Esta sería la verdadera importancia de cómo clasificar a un penado dentro de un centro de reclusión. Buscar en él su reinserción a la sociedad para que contribuya a ser un sujeto útil a la misma. La segunda pregunta tiene que ver con la intervención del tratamiento rehabilitador. Como dije anteriormente, el fin esencial de la medida de aseguramiento en todos los centros carcelarios es lograr que el individuo reconozca su error y contribuir para que al aplicar dicha medida aflictiva, el interno logre reinsertarse a la sociedad siendo útil para la misma. Históricamente han venido cambiando las circunstancias de tratamiento de rehabilitación impuestos para los penados. Si observamos en la antigüedad no existían ciertos derechos de los cuales hoy gozan los reclusos, por ejemplo el derecho al trabajo, a la educación, al trato digno, sobre todo medidas académicas efectivas para su resocialización. Eh, no obstante, todavía vemos que existe ciertos lugares de aislamiento total sin ninguna comunicación del recluso y castigos pues que todavía corresponden a épocas pretéritas que no deberíamos tener en nuestras cárceles, ¿cierto?
Por eso existen instrumentos internacionales, los cuales han sido adaptados y aceptados por los estados con el fin de lograr humanizar el paso por la cárcel. Entre ellos tenemos a las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos impuestas por las Naciones Unidas, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual indica que toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad eh, inherente al ser humano. El artículo 5, inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, entre otras muchas disposiciones normativas que en este momento pues no recuerdo. El tratamiento rehabilitador debe ser oportuno y eficaz, es decir, debe ser casi que personalizado, pues cada interno es un mundo diferente, al cual se le debe aplicar en cierto grado una mayor o menor intensidad de intervención psicológica, digámoslo así, un apoyo espiritual, un apoyo moral, y en casos extremos, solamente en esos casos, pues se debe aislar de los otros internos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los factores de peligrosidad que pongan en riesgo el tratamiento de los otros reclusos. Cada nación debe organizar protocolos de atención a reclusos desde su experiencia, es decir, deben hacer un diagnóstico efectivo de los principales problemas y las posibles soluciones que se tengan en periodos de tiempo determinados para lograr la efectividad de las medidas de rehabilitación impuestas. Siempre debemos partir de la ley, es decir, que cada sistema jurídico penal y penitenciario debe procurar por la protección de los derechos fundamentales, tanto del penado como de la misma sociedad afectada con el delito. Respecto a la tercera pregunta, que tiene que ver con los perfiles delincuenciales, en ese contexto penitenciario y las alternativas de solución ante la crisis de la dinámica penitenciaria actual, para mí no es clara la pregunta, pero creo que se refiere a las soluciones que podrían destacarse en la actualidad para superar la crisis carcelaria que afecta a casi todos nuestros países, entendiendo por crisis pues aquella que se desarrolla en esos contextos humanos hacinados. Considero la importancia de identificar el perfil delincuencial para efectos de establecer soluciones efectivas para la crisis actual. Conlleva a protocolizar técnicas de manejo adecuado de las escenas del crimen, hablando desde el punto de vista criminológico, el análisis de la conducta del individuo y la contextualización de los indicios psicológicos que se deriven del hecho son importantes para definir en cierta forma el grado de peligrosidad o no peligrosidad que tenga un individuo y el grado de privación de la libertad al que debe ser sometido. Debemos aplicar técnicas de investigación criminal estandarizadas para poder sostener un justo argumento en la corte. Es decir, con el establecimiento de los perfiles delincuenciales presentados en la sociedad, se construye una verdadera técnica pericial que contribuye a descartar a sospechosos que no tengan nada que ver con el crimen y en ciertos casos llevar tras rejas a los verdaderos delincuentes. Con ello evitaremos que muchos inocentes pisen las cárceles injustamente, como hoy por hoy vemos en nuestro sistema penitenciario. Por último, solamente la voluntad del legislativo y ejecutivo puede construir una verdadera política pública referente al sistema penitenciario, adecuado en cada caso, evitando el desbordamiento de beneficios absurdos que tienen a la sociedad a la merced de los delincuentes. A ellos ya no les importa ir a la cárcel, pues saben que a los 2 o 3 días están nuevamente realizando sus fechorías en la calle, sin que la sociedad tenga un respaldo jurídico efectivo para evitarlo. También considero que las cárceles deben ser custodiadas por el Estado a través de su ejército, eh, evitando con ello la corrupción rampeante en entidades públicas y privadas a las cuales se les ha confiado su administración. Considero que el ejército tiene una potestad mayor para el efectivo cuidado de los reclusos
y para aplicar las medidas justamente necesarias de las cuales estamos hablando para efectos de la reinserción social de los reclusos y los penados. Con esto doy por terminada mi intervención, espero que se hayan podido resolver las dudas académicas a las cuales se me han planteado y agradezco por tenerme en cuenta para esta entrevista. Muchas gracias.